Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Fragancias para mis chicos, para mis jovenzuelos, para que se peguen festivales, para que disfruten de la noche, con fragancias que dan la cara sobradamente y que van a oler súper rico y les van a hacer triunfar como la Coca-Cola. Así que vamos a empezar a disparar ya que ya de la mano de esta Dior Homme Intense. Sí, François de Massy. Y la llevo muy liquidada, ¿eh? Está por debajo ya. Estos 50 mililitros están diciendo hasta luego, Mari Carmen, que me cojo, que me voy. Además, es la que me he echado. Mira, voy a hacer así. Venga, ala. Venga, vamos. Alegría para el cuerpo serrano. Huele muy rico. Es mi favorita dentro de lo que es todo el compendio de Christian Dior. Esta Intense. Recomendable a muerte. Rica en cítricos en la salida. Más rica todavía, si cabe, en lo que es el iris, junto con pera y almizcle ambreta. Poco más que decir, salvo que es una fragancia que te va a rodear, que te viste completamente, genera aura, estilazo y da igual la edad que tengas. Vuelvo a repetir, sí que este top está encaminado a gente joven, pero esto se lo puede poner quien lo venga en gana. De verdad, no es una fragancia hiper mega de viejos ni nada de esto. Esto se lo puede poner quien le dé la gana, quien se lo pueda permitir, por supuesto, porque no es una fragancia precisamente económica, pero ahí está y hay que tenerla en cuenta. La verdad es que esta Infrared es mi favorita para las noches, para salir en invierno a triunfar, potente, con solvencia a tope y un estilazo, pero vamos, de juventud, de potencia. Lo tiene absolutamente todo, todito, todo. Es para ser disfrutada, para gustar y hacer gustar a la gente. No tienes que estar reaplicando. Muy rica en lo que es canela, porque es canelazo total, pero está muy rodeado de lo que debería de ser, por supuesto, la original, Spice Bomb original. Sentir una lluvia de especias, que es lo que se siente aquí. Todo equilibrado, pero con mucho punch. Un punch impresionante que además es juvenil. No es viejuno, ni muchísimo menos. Para gente joven. Esto da mucho gusto olerlo en un chaval joven. De verdad, que pueda salir, disfrutar. Las niñas, los nenes, todo el mundo fijándose, porque además va dejando una estela que es importante, que no pasa desapercibida y que la hace pues una fragancia para tener muy en cuenta en las noches de estas ya que se nos avecinan, que tenemos aquí, ya espero que sean frías dentro de poco, de otoño-invierno. Pero vamos, para darle candela sin piedad. ¿Qué te pasa? Ralph's Club es mi fragancia de diario, pero tengo que deciros que si veis lo que es el spot publicitario y cómo ha sido pensado y para lo que ha sido pensado, es sobre todo para las noches juveniles. Es así, lo que pasa es que yo tengo que reconocer que me considero un enamorado, que esta es la unidad que llevo en el bolso todos los días, que tengo aparte una unidad de 100 mililitros y que esto es recomendable para mis chicarrones que vayan a salir de fiestuki por la noche dispuestos a tener sobre todo elegancia, porque es una fragancia que tiene apresto y es muy elegante. Sí que está subida en lavanda, pero está medido, no es una lavanda que esté completamente desaforada, loca, que digas, uff, de verdad es demasiado. No, aquí la lavanda es un punch importante, pero completamente balanceada y equilibrada junto con los cítricos. Con los cítricos y desde luego con ese vetiver que tiene de fondo. Es que la voy a atomizar, pero como ya me he echado la Dior, pues ahora no me la voy a aplicar yo mismamente, porque si no voy a montar un batiburrillo. Tiene unas trazas dulces que quitan el sentido. Elegantona, no, lo siguiente. Está hecha de una forma excepcional, medida, controlada. De verdad, es que tenéis que probarla. Sé que desde que salió estoy haciéndole el hype, pero es que merece la pena, de verdad, ¿eh? Esto merece la pena, pero vamos, de todas. Concentración Eau de Parfum. Sapphire Vanilla, de los señores de Gulf Princess. Pues esto, que sepáis que es dulce, es juvenil,
viste las noches y os lo vais a pasar con ella fenomenal, porque jugáis la baza del dulzor. Las chicas, las fragancias que tienen tendencia no a ser marcadamente dulces a tope, pero sí que dejen reminiscencias, remanentes dulces, les llama la atención. A los hombres también, vale, pero para gustos colores, ¿eh? Aquí no hay límites en cuanto a las tendencias sexuales de cada cual. Que se busque la vida cada cual y que vaya con quien quiera y le dé la gana. Respetar es fundamental. Bueno, pues Saphir Vanille. Una vainilla medida, controlada, cremosa y que está jugada de una forma pero magistral. Cuidado porque engaña. Allá donde podéis pensar que quizás esta de aquí no sea lo suficientemente potente y que no aguante horas, esto aguanta como una bestia parda. Estamos hablando de una concentración en elixir. Estamos hablando de concentración en elixir, pero sí que de una forma controlada. No como si fuese algo desaforado que sale y que inunda absolutamente toda la habitación. No, es un elixir medido, controlado, perfecto. Y ya finalizamos con Phantom. Sí que os pensabais que no la iba a sacar, pues sí, porque la pobre no le ha sacado ningún top y tenía que sacarlo. Qué mejor aquí, porque además sé que a la gente joven, a mis chicos y mis chicas también, que ya me lo han dicho, les gusta esta Phantom. Así que como no podemos obviar que la tenemos aquí presente, que sepáis que las notas de manzana están ahí, dándolo todo junto con la lavanda y por supuesto vainilla y pachuli. Muy moderna dentro de lo que es el concepto de botella, no tan moderna, ya lo sabéis, con respecto a lo que es el perfume, que es lo que pudiera interesar, pero desde luego da la cara con solvencia, se puede aplicar y te puedes olvidar, no necesitas llevar el robotito encima todo el tiempo, ni muchísimo menos, te das una buena dosis por el cuerpo serrano y sales a triunfar. Estela y proyección sobradísimas, así que aquí tenemos esta última opción de la mano de los señores de Paco Rabanne, Puig Phantom. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Recordar suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida y de paso ya sabéis que por aquí va apareciendo, por supuesto, el Patreon. A partir de 1 eurín me podéis echar una manico y yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Señoras y señores, otra vez, de nuevo, muchas gracias. Auf Wiedersehen.